Julio. Gloria al Señor. Bueno, seguimos en esta bendición linda, hermano, en esta linda tarde del Señor. Aquí tenemos a nuestro hermano Jeremías Morales, obviamente acompañado de nuestro hermano Julio, gloria al Señor. Jeremías Amén. Morales, el man. El pastor Jeremías Morales, gloria al Señor, que nos va a estar hablando acerca de el catolicismo. Y esto es bueno, hermano, que hablemos acerca de esto. Y lo hablamos en la mañana, hermano, que esto pues no se está atacando a nadie en el carácter personal, pero la realidad es que hay que hablar de lo que es la falsa doctrina, lo que es la falsa enseñanza, hermano. Gloria al Señor, para que obviamente la gente tenga más claridad en el camino por el cual debe andar. Amén, hermano. Y la realidad es que hoy en el tiempo que estamos viviendo, la gente dice, nuestro hermano los católicos, hermano. Y la realidad es que el catolicismo, y usted va a ver el panorama que nuestro hermano Jeremías va a estar explicando, hermano. Es algo totalmente que está erróneo, hermano. Que Y está antibíblico. seguro que está erróneo, que está fuera de los parámetros bíblicos, que se ha usado un poco de esto y un poco de aquello, en cierta manera, para crear, Señor, lo que es el catolicismo. Señor, pero vamos a estar explicándolo a través de la escritura, a través de lo que dice la palabra, para que usted logre entender, amén, lo que Dios ha hablado acerca de ello. Amén. Gloria al Señor. Jeremías Morales. Eso es, Dios bendiga a toda la audiencia de Maranata Radio Ministry a través del WRR 1460 AM Junco y Río Grande, Puerto Rico. Amén. Estamos agradecidos del Señor de esta Eso oportunidad que nos da de estar con ustedes en esta tarde del Señor, aquí Gloria con a el hermano Dios. Julio Sí, señor. y con el hermano Ángel, gozándonos y verdad de lo que hemos estado escuchando, para resaltar algunos puntos. Cuando miraba el testimonio del varón que habló ahora, que verdad precedió este tema, me llamó la atención y verdad y hacemos un llamado al pueblo. Estas cosas suceden, Ángel y Julio, porque la gente muchas veces pone la mirada en los dones, pone la mirada en las manifestaciones, pone la mirada en muchas cosas, menos en Jesús. La Biblia dice que pongamos la mirada en Jesús. En el hombre no se puede poner la mirada. Entonces estas cosas surgen. Nosotros sabemos que hay que buscar a Dios, que hay que orar y que hay que ir al secreto, pero muchas veces mucha gente se van, ¿verdad? Sin supervisión, se van sin alguien, ¿verdad? De madurez y de fundamento. Se van quizás a lugares en grupitos a orar y allá empiezan las manifestaciones y cuando venimos a ver, más adelante se manifiestan de esos grupitos divisiones y se manifiestan muchas cosas que no proceden del Espíritu. Y una de las cosas que yo analizaba cuando el varón estaba hablando es eso. Somos muy en ese sentido, ¿verdad? Seguimos mucho la manifestación, seguimos mucho las cosas y ya vieron de cómo esta mujer, ¿verdad? De ese grupo y de esas profecías, la gente quedó fascinada y se fueron adheriendo y arrastrando y ahí tenemos hoy lo que son los mitas en el mundo. No, seguro, y esa manifestación, ¿verdad? La que arrastró a estas personas a formar una secta, ahí mismo el demonio se aprovechó, hubo una manifestación demoníaca. Y él decía que había crecimiento. Que había crecimiento en el movimiento y que por eso pensaban que realmente era Seguro, Dios el que estaba, ¿verdad? Y los cautivó. Seguro, y entonces se manifestó lo que dio como resultado, ¿verdad? Que la manifestación, y la gente se fue detrás de la manifestación, olvidándose de lo que la palabra establece. De lo establecido ya por el Señor, que es eso la palabra. Y eso se presta para muchas confusiones y para muchas cosas. Hay que poner los ojos, hermanos, en el Señor, no en los dones, no en las manifestaciones, porque todo eso es parte, pero hay que tener, ¿verdad?, mucho cuidado porque de ahí surgen todos estos movimientos. Todos estos hombres, ¿verdad? Vinieron, muchos de ellos dicen que vinieron por revelación, que vinieron por sueños. Y cuando analizamos, Joseph Smith de los mormones fue lo mismo y cada uno de ellos, de ahí van surgiendo ese tipo de doctrina. Miren, hermano. Y eso viene desde el cielo. Satanás quiso darle un golpe de estado, dice la palabra que coincidió, ¿verdad?, en su corazón. Para nosotros en esta tarde nos corresponde hablar un poco del catolicismo, ¿verdad?, para traer un poco de claridad y desenmascarar este asunto. Nosotros tenemos que, para poder ver a la luz de la palabra, es muy importante ir al trasfondo histórico y bíblico. Nosotros tenemos que saber, Julio, y el público que nos está escuchando, que el transcurso del ministerio, o sea, el ministerio de Jesucristo se estuvo desarrollando en regiones como Judea, Samaria. Jesús nace en Belén de Judá. Todo el territorio, ¿verdad?, de los judíos, dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Era Jesús un judío, un hebreo. Nosotros tenemos que entender que Pablo, ¿verdad?, estuvo dirigido al ministerio de los gentiles, pero Pedro era un judío. Gloria al nombre del Señor. María era judía. José era judío, ¿verdad? Y todo ese comienzo se dio con los judíos.
Incluso nosotros tenemos que entender que cuando se habla en Hechos del concilio era en Jerusalén, ¿verdad? Que se fue al concilio a Jerusalén en Hechos 15, donde estaban allí los apóstoles de la iglesia para discutir una situación que había con la iglesia que estaba comenzando. Entonces, cuando usted mira eso, usted dice, bueno, la iglesia se estaba desarrollando, era con los judíos al principio, ¿verdad? Correcto. Pero ya se había dado lo que era el nuevo pacto y ya podían entrar entonces también los gentiles, como Dios les revela con lo de la casa de Cornelio y todo esto. Pero de ese punto a donde ya viene entonces el catolicismo como representante del cristianismo, es donde entonces tenemos que ver el qué pasó ahí. ¿Qué pasó? ¿Por qué si esto empezó con los judíos, terminó en Roma? ¿Por qué si el concilio de Hechos 15 fue en Jerusalén? Porque ahora la sede o la representación de lo que es el cristianismo para el mundo está en Roma, ¿verdad? Esas son cosas que hay que comenzar a estudiarlas en ese trasfondo histórico. Y es que la historia nos revela que en el 70 después de Cristo, Roma destruye el templo judío y cuando vamos a Roma, el arco de Tito, ahí en Roma está plasmado la lámpara del templo, el menorá y todo eso como un monumento, ¿verdad? Se llama el arco de Tito, es una evidencia arqueológica de cuando Roma entra en ese templo judío y se lleva hasta los enseres del templo. Básicamente los judíos, ¿verdad? Fueron los que comienzan esto y podríamos decir que Roma usurpa y se lleva el sistema del cristianismo que había comenzado como, ¿verdad? Un movimiento fuerte basado en lo que Jesucristo, en sus enseñanzas, se estaban estableciendo sobre la faz de la tierra. Se llevan los utensilios del templo y traspasan todo un sistema que más adelante entonces lo van a ligar al cristianismo. Entonces tenemos que ver, yo quiero que ustedes vayan conmigo a la palabra y vamos a buscar Mateo 16. Julio me va a estar ayudando, ¿verdad?, con estas lecturas bíblicas, donde básicamente el catolicismo establece que el primer papa, que ellos llaman el primer papa, ¿verdad?, es Pedro. Escuche bien, ellos llaman que el primer papa es Pedro, basándose en esto que vamos a leer ahora. La Iglesia Católica o Iglesia Universal, porque católico significa universal, establece que el primer papa es Pedro y se basan en la lectura de Mateo capítulo 16, en el versículo 16 en adelante. Vamos a ver hasta el versículo 18. Gloria al nombre del Señor, lo que está diciendo la palabra allí, Julio. Bueno, Mateo 16 responde así: respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Que tú eres Pedro. Y hay una coma ahí. O sea, estaba buscándose, ¿verdad? Como le estaba diciendo, Jesús viene a la región de Cesarea de Filipo y le pregunta a los discípulos que andan con él diciéndole, ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y entonces ellos le dijeron, unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres Jeremías, algunos de ellos dicen que tú eres uno de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros, ustedes, quiénes dicen que soy yo? Entonces respondiendo Pedro, ¿verdad? El primero que contesta dice, bueno, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces el Señor le está hablando y le dice, bienaventurado, hay una bienaventuranza, eres porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. O sea, Pedro le está diciendo, a mí me fue revelada tu identidad, yo sé que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dice, y tú eres Pedro. Dice, y yo también te digo que tú eres Pedro. Y ahí hay una coma, y una coma es una pausa. O sea, Jesús le está diciendo, yo sé quién tú eres también. Y sobre esta roca, o sea, Dios está hablando por la boca todavía de quién, de Jesús, es de Jesús. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. O sea, es como si yo estuviera hablando contigo y yo te digo, yo sé que tú eres Pedro, pero sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces ellos lo que hacen es que hacen una conexión y tuercen y dicen que entonces el Señor está estableciendo allí que sobre Pedro va a ser edificada la iglesia. ¿Y que es la iglesia universal? La iglesia católica surge con Pedro como primer papa. Y dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra esa iglesia. Amén. Entonces yo quiero que veamos lo que dice en Primera de Pedro 2.6. Lo que dice Primera de Pedro 2.6 para ver con relación a lo que habla de la piedra.
a la piedra que, ¿verdad?, viene a ser cabeza del ángulo, la piedra que desecharon los edificadores, a ver si es Pedro o a ver si Dios está hablando, ¿verdad?, a través del mismo Jesús, dejándole saber a Pedro que la piedra angular sobre la cual va a ser edificado el edificio es Cristo mismo. O sea, ya que tú recibiste la revelación de que yo soy el Cristo, yo quiero también manifestarte de que sobre esta roca va a ser levantada la iglesia, el cuerpo de Cristo. Vamos a ver qué dice Primera de Pedro 2:6 y Ángel va a buscar Efesios 2:20. Dice, por lo cual también contiene la escritura, he aquí, pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Entonces, mire lo que está diciendo. Está diciendo que pone en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Entonces estaba diciéndole a Pedro que sobre la roca que es Cristo, ¿verdad? Y ahora está diciendo que sobre la piedra que establecería el fundamento. Y Efesios 2:20 nos dice que estamos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra. ¿Quién? ¿Quién es esa piedra que establece en Sion? ¿Quién es el fundamento? Jesucristo. Efesios 2, capítulo 2, versículo 20. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Jesucristo es la piedra, o sea, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces, los católicos sacan ese texto del contexto, ¿verdad? Y de lo que realmente significa para establecer que Jesús, está estableciendo a Pedro como el primer papa, ¿verdad? Como el primer papa de la iglesia. Gloria al nombre del Señor. Y aunque ellos utilizan esa, ¿verdad?, esa enseñanza, hacen totalmente lo contrario en la otra enseñanza, que es la del celibato. Por ejemplo, si nosotros fuéramos entonces a entender de que es como ellos hablarían, no estamos, ¿verdad?, desacreditando a las personas, no estamos atacando a la persona, queremos atacar lo que es la doctrina o la enseñanza. Amén. La gente tiene que estar clara que nosotros tenemos, la mayoría de la gente que viene a nuestras iglesias vienen proceden del catolicismo, sí, tenemos familias y tenemos amistades, ¿verdad? Y no estamos atacando a la persona, sino la enseñanza, más bien, y ese es el objetivo de atacar la enseñanza o de lo que es una falsa doctrina, porque podemos entender que hay gente con sinceridad buscando a Dios y que quieren, ¿verdad?, y aman a Dios, pero, ¿verdad?, estas doctrinas, estas enseñanzas son erróneas. Entonces, mire esto. Que el buen deseo no puede justificar la mala acción. Claro que sí. Se trata de establecer de que Pedro era el primer papa de la Iglesia Católica, pero mire, este papa, si fuera así, ¿verdad?, como ellos establecen, que ya vimos que no, ese es el primer punto, estoy entrando en una introducción. Dice la Biblia que tenía esposa, era casado. Marcos 1, 29 al 30 nos establece y nos habla, ¿verdad? Yo estoy diciendo que la Biblia nos enseña de que no, de que Jesús no está estableciendo a Pedro como el primer papa. No lo está estableciendo porque quien es la roca sobre quien se va a edificar es sobre Cristo mismo. Lo acabamos de ver ahora en Efesios 2:20, lo acabamos de leer. La revelación que él había tenido. Está hablándose de la revelación que Pedro tiene sobre Jesucristo, y Jesucristo tiene una revelación y le está añadiendo esa revelación y le está diciendo, y sobre esta roca que ya tú has visto que es quien, Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pudiéramos decir, sobre esa verdad que tú has dicho es que va a ser edificada. Exacto, porque esa es la temática que se viene desarrollando. Sobre esta roca que ya tú has recibido esta revelación, va a ser fundamentada la iglesia, ¿verdad? Que es la piedra que se ha puesto, gloria al nombre del Señor, que ha puesto el Señor en Sion como la piedra principal del ángulo, ¿verdad? Y que también nos dice la palabra que fue la piedra reprobada por los edificadores, que ha venido a ser cabeza del ángulo. Entonces también vimos en Efesios 2:20 que somos edificados sobre el fundamento, siendo la piedra principal de ese fundamento. No dice que es Pedro. En Efesios 2:20 dice que es Jesucristo mismo. Entonces, pero en el caso de que ellos, ¿verdad?, que las personas a veces se cierran y no se abren a ver o a mirar, lo que estamos estableciendo es que si fuera ese el caso, entonces vamos a ver el punto de que el primer papa, según la Iglesia Católica, entonces estuvo casado. O sea, aunque ya sabemos, y quiero estar claro, Jeremías está estableciendo que no fue que el Señor fundó una iglesia poniendo el fundamento a Pedro. No tenía sentido que el Hijo de Dios estuviera aquí y pusiera otro como fundamento. ¿Ok? Porque entonces no hubiese tenido que el Hijo de Dios venir a esta tierra. Eso es obvio, eso se entiende. Pero si fuera como ustedes lo establecen, ¿verdad?, en las doctrinas, pues entonces tienen que entender esto. Dice Marcos 1:29 y 30, Julio. Dice, al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra
de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó e inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Entonces estamos viendo claramente que ese Simón, ese Pedro tenía suegra. Sí. Y si tenía suegra era porque era casado. Casado. Entonces, ¿cuál es el punto que estoy trayendo? Bueno, que utilizan estas bases de que Pedro es el primer papa, pero entonces aquí la Biblia está diciendo que Pedro era casado, ¿verdad? Hay unas contradicciones en estos puntos de vista. Las primeras iglesias, de hecho, ya les estoy hablando de que se establecieron en Jerusalén, de que el sistema estaba básicamente en Jerusalén hasta que Roma viene, destruye el templo y todo el sistema es movido y trasladado a Roma. Entonces tenemos ahora la iglesia universal, que ¿verdad? Católico significa universal, que dirige, o como decía Ángel, se le llama a este tiempo mucho a nuestros hermanos, no es que verdad nosotros sabemos que son el prójimo, son creación de Dios, pero gloria al nombre del Señor, nuestra doctrina y nuestra enseñanza es desligada totalmente, ¿verdad? Y a eso es que queremos que ustedes puedan entender y puedan saber. Mire, nosotros tenemos que entender que en el catolicismo hay unas cosas que se establecen como objetivos o fetiches que darán o ayudarán a las personas a lograr el objetivo de la salvación. También ellos hablan, ¿verdad?, de estas figuras como podrían ser la adoración o la exaltación y la veneración de la Virgen María, la idolatría a los santos, la oración e invocación a los muertos, la fabricación de imágenes de Dios y de ángeles, la fabricación de crucifijos, la fabricación del niño Dios y todo este tipo de cosas. Entonces, dentro de lo que es doctrina es enseñanza, tenemos que entender ya en ese trasfondo, gloria al nombre del Señor, ya en ese trasfondo que hemos venido hablando, gloria al nombre del Señor, de que la iglesia donde se origina es en Jerusalén, donde se origina es con los judíos. Entonces, de ese evangelio que comenzó en Jerusalén, en Judea, en Samaria, con los judíos, con Jesucristo, ¿verdad? Ese nuevo pacto, a lo que vemos entonces como una evolución de lo que fue y lo que es el cristianismo, y donde hay unas influencias terribles, no en la doctrina exacta y precisamente, sino en muchas cosas. Y yo les voy a explicar, ¿verdad? Rapidito. Nosotros, por ejemplo, vemos en la Biblia que decimos Reina Valera. Reina Valera y Cipriano de Valera y todo este tipo de Biblias vienen de versiones que fueron sacadas porque quien dictaminó qué libros iban a ser inspirados, qué libros no iban a ser inspirados, todo eso fue Roma. En los diferentes concilios, gloria al nombre del Señor, y en los procesos evolutivos. Dice que en el 312 después de Cristo, el emperador romano Constantino profesó haberse convertido al cristianismo. Entonces ya Roma tenía un sistema de paganismo, y cuando entonces viene el cristianismo aceptado por el emperador, entonces hay una fusión, una mezcla, ¿verdad?, de cristianismo y paganismo. Exacto. Y unas cosas para ir trayendo, ¿verdad?, diferentes enseñanzas y diferentes metodologías. Dentro de esas enseñanzas, dentro de lo que son las enseñanzas acerca de, por ejemplo, la imagen de lo que viene siendo la autoridad máxima, ¿verdad? Vamos a traer algo sobre lo que es la autoridad máxima. Sí, porque Jeremías, la dinámica que manifiesta ahí, a lo que te va, que viene a ser una religión que viene a convertirse en una moda. Te convierte el emperador, entonces pasan ahora de ser perseguido, de ser, ¿verdad?, un evangelio perseguido, ahora a ser, en cierta manera, venir a convertirse en una moda. Era algo de moda porque era entonces el César el que estaba entrando, seguro, y entonces lo comenzaron a promover a nivel de verdad del Estado, del imperio, pero adaptando el cristianismo a algo ya existente como el paganismo. O sea, lo que hubo fue una mezcla. Estudiaron, miraron cómo podemos unir esto a esto y qué formato le podemos dar y cómo lo podemos acomodar y cómo lo podemos acoplar a esto que ya tenemos. Porque la realidad es, hermano, que todo esto que tiene que ver con las imágenes, esto es una industria. Esto es una industria, amén, que obviamente mueve muchísimas capacidades económicas, y era lo que estaba pasando en ese tiempo. Se convirtió el emperador, esto es el evangelio, es distinto, no hay imágenes, no hay esta dinámica, pero vamos a ver cómo lo complementamos para nosotros seguir operando y nosotros seguir trabajando bajo ese manto de religiosidad que conoció el emperador. Eso es la mezcla, básicamente, donde el nacimiento de la Iglesia Católica. Eso es lo que, ¿verdad? Estamos hablando un poco de trasfondo histórico, pero miren, nosotros una de las cosas que vemos, este líder principal de la Iglesia, y como le dije que la palabra católica es universal, recogieron de los paganismos, recogieron de lo que es de la filosofía, de lo que, ¿verdad?, de las corrientes del tiempo, y las adaptan al cristianismo. Ahora ya la sede de ese nuevo cristianismo que se formaba en Roma no era Jerusalén, ahora era en Roma, ¿verdad? Porque habían destruido
segundo templo, el templo en el 70 después de Cristo, habían trasladado todo el sistema, los judíos fueron dispersos por el mundo y entonces Roma queda como el representante del cristianismo, que era una mezcla de paganismo con cristianismo. Eso es. Entonces, todo lo que había en los rollos, todo lo que es la Sagrada Escritura, por eso es que vemos que en el concilio de Nicea, los diferentes concilios se fueron dando que las diferentes adaptaciones a la Biblia, fueron decidiendo cuáles libros eran pertenecientes al canon, cuáles eran inspirados, cuáles no eran inspirados, y las diferentes versiones, ¿verdad? Cipriano de Valera, Casiodoro de Reina, Reina Valera, todo ese tipo de traducciones viene del mismo sistema, en cierta manera. Entonces, miren, el líder principal que se le llama Papa, es una de las cosas que nosotros vemos cuando van a los países y van a lugares, que personas se postran ante ellos. Personas se postran ante ellos, pero si nosotros miramos a Pedro, que ellos, ¿verdad? Basándose en lo que ellos dicen, que sabemos que no es así porque ya lo hemos establecido, pero el Papa permite que personas se postren delante de él. ¿Ok? Entonces, yo quiero que veamos el ejemplo de Pedro y otros siervos de Dios que no permitieron que personas se postraran y que le hacían entender a los otros que ellos también eran que siervos y que eran personas humanas igual que todos ellos. En Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 10, versículo 25 al 26, Julito me va a estar leyendo y voy a estar leyendo en Apocalipsis 22, 8 y 9, después que Julito lea para que ustedes vean gente como Juan que obtuvo la revelación del Apocalipsis, y en el versículo 25 y 26, de Hechos de los Apóstoles, la situación de Pedro, ¿verdad? Vamos a ver cuál fue el comportamiento de Pedro en cuanto a esto. Hechos 10. 25 y 26. Hechos 10, 25 y 26, dice así: cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido. Bendito de eso, ¿verdad? Y cuando Pedro entraba, Cornelio salió a recibirle y postrándose a sus pies le adoró. ¿Y qué le dijo Pedro? No, Se levantó diciendo: levántate, pues yo mismo soy hombre. Y cuando nosotros comparamos esa conducta con el líder supremo de la Iglesia Católica, pues no hay una concordancia en ese Pedro que ellos dicen que es el primer papa, que sabemos que no lo es, con el comportamiento de los vicarios ahora, ¿verdad? Dentro del sistema, que la gente se le arrodillan, le besan los pies y todo eso. Pedro mismo, ¿qué dijo Pedro? No, yo soy hombre igual que tú. Besan el anillo. ¿Verdad? Yo soy hombre igual que tú. Ahora en Apocalipsis vemos a Juan que tiene una revelación tremenda y miren esto. Yo, Juan, estoy en el versículo 8 del capítulo 22. Soy el que oyó y vi estas cosas y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel. Fíjate, Juan entró en rendir adoración a los ángeles. Miren esto. ¿Y qué sucedió? ¿El ángel se quedó callado? No, ese era el ángel que le estaba mostrando las cosas a Juan, pero el ángel me dijo: mira, no lo hagan, no me adoren, lo que está diciendo, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro, adora a Dios. O sea, le está diciendo: no me adores a mí, adora a Dios. O sea, que el único se debe adorar es a Dios, aún el ángel que le está trayendo la revelación a Juan. O sea, esto es una enseñanza. Y si nosotros, las personas que, ¿verdad?, practican el catolicismo, que no estamos atacándole a ustedes, si ven este video, ustedes tienen que entender que la sustancia de lo que se está trayendo es: ¿qué hizo Pedro? Pedro no permitió que nadie se le postrara. No está diciendo, ¿verdad?, que él le dijo que no, que se levantara. ¿Qué hizo Juan cuando recibe de un ángel la revelación? El mismo ángel le dice: a mí no me adore, adora a Dios. O sea, lo único que se debe adorar, lo único que se debe postrar es aquí, a Dios. A Dios, porque ese es el que tiene todo el poder, toda la gloria, y no comparte, gloria al nombre del Señor, su gloria con nadie. Gloria al nombre del Señor. Dice que el Papa también demanda el poder completo sobre la iglesia. Yo quiero que busquemos en Primera de Pedro capítulo 5, 1 al 4. Gloria al nombre del Señor. Y ya nosotros vamos a entrar, ¿verdad? Básicamente, estoy primero en cómo, un trasfondo leve de cómo se formó la iglesia. Ahora estoy en lo que es el representante máximo de la iglesia. Y luego vamos a entrar en lo que es la doctrina, ¿verdad? Los puntos doctrinales más importantes que entendemos que son de más relevancia, porque es lo que nosotros realmente queremos reseñar. Lo que es la enseñanza que no está de acuerdo a la palabra. Eso es. Gloria al nombre del Señor. Si nosotros miramos en Primera de Pedro capítulo 5, del 1 en adelante, vamos a ver ahí cómo, ¿verdad?, se pone en relieve, de que el Papa demanda ahora el completo poder sobre la iglesia. ¿Y qué pasó con Pedro? En Primera de Pedro capítulo 5, Julito. Dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo. ¿A quién le está rogando, Ángel? A los ancianos. O sea, que no era un poder absoluto de él. Él estaba haciendo a los ancianos que estaban allí parte del asunto.
Dice, yo también soy uno de ustedes, los ancianos. ¿Ver? Yo como uno de ellos, pero está rogando a los ancianos que están entre vosotros. Yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Sigue. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. ¿A quién le está rogando Pedro que apacienten la grey? A los A ancianos. los ancianos. Ancianos. O sea, él no está diciendo que yo soy la autoridad absoluta. ¿Está mirando lo que quiere decir? Está diciendo, trabajen conmigo. Trabajen conmigo, somos un cuerpo, Vamos vamos a darle trabajo a esto, vamos a darle taller a esto. Y el punto que Jeremías está trayendo, ¿cuál es? Bueno, que se demanda, la figura papal demanda un poder absoluto sobre la iglesia. Pero el formato bíblico que usted está mirando del mismo Pedro no es ese formato. Exacto. Pedro está diciéndole a los ancianos, yo no soy la cabeza aquí y el poder absoluto, ustedes también son parte de esto, trabajen conmigo. Vamos a seguir en el próximo texto. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, ciudadano de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Eso es. Entonces, mire, hay muchas falsas enseñanzas y doctrinas que están aquí establecidas en lo que es el catolicismo. Yo quiero entrar rapidito a tocar los puntos más importantes. En las falsas enseñanzas relacionadas a María, vamos a hablar de lo relacionado a María. La Iglesia Católica enseña que María fue concebida de forma inmaculada o sin pecado. Se llama la Inmaculada Concepción de María. O sea, que esto fue una persona que no tuvo pecado en el mundo. Sin embargo, la Biblia en Romanos, el libro de Romanos nos establece que todos pecaron. Dice, por cuanto todos pecaron y todos estaban destituidos de la gloria de Dios. Y lo abarca tanto que Pablo le habla a los romanos en el capítulo 5 dice, aún en los que no pecaron, dice que la muerte reinó desde Adán hasta Moisés. Moisés representa la ley, o sea que desde que comenzó el pecado en Adán hasta Moisés, que es tipo, ¿verdad?, de la ley. Cuando termina ya ese primer pacto y entra entonces el de Cristo, hasta ese momento la muerte reinó, porque quien entonces destruye la muerte es Jesucristo. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón y tu sepulcro, tu victoria? Gloria al nombre del Señor. Entonces María viene siendo una mujer que viene de esa misma naturaleza de Adán. Y ella también entra en ese punto de que todos pecaron y todos estaban destituidos de la gloria de Dios. Entonces yo quiero que ustedes vean, más adelante vamos a tocar ese punto, gloria al nombre del Señor, de que ella también estuvo ahí destituida de la gloria de Dios. Pero en cuanto a ella está el asunto de que nunca pecó, de que permaneció virgen, la virginidad permanente, de que nunca fue una mujer que tuvo relaciones sexuales, de que ascendió al cielo en forma corpórea, al igual que Jesús, que ella es la reina del cielo, que es abogada e intercesora, que intercede por nosotros. Son las cosas, ¿verdad?, que en torno a ella básicamente se muestran. Ahora, yo quiero entrar y vamos a comenzar con el punto número 1, Ángel. Vamos a hablar del bautismo. Vamos a hablar del bautismo como enseñanza y como formato de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica cree que hay que eliminar el pecado original en los niños. Hay que eliminar ese pecado original y entonces se lleva el niño a bautizarse. Gloria al nombre del Señor, se bautiza el niño, pero violando el formato que se establece por la palabra. Mire, esto es algo bien terrible y bien diabólico y bien terrible espiritualmente hablando, porque la Iglesia Católica tiene una posición. Nosotros reconocemos a María como una mujer que encontró gracia delante de la presencia del Señor, una mujer que realmente cuando tuvo, ¿verdad?, cuando se halló que coincidió del Espíritu Santo, en ese momento era una mujer virgen, una mujer piadosa, una mujer que incluso la palabra habla de que estaba en el aposento, gloria al nombre del Señor. Pero de ese punto a traer y hablar de lo que se habla bajo las condiciones de la doctrina de la enseñanza de la iglesia es la diferencia. Miren esto, si la iglesia le da el respeto a María, la Iglesia Católica estoy hablando, le da el respeto a María, y María es una figura a seguir en todo, la pregunta que yo voy a plantear aquí es, ¿por qué María no bautizó a Jesús cuando era niño? Oigan lo que estoy hablando. Si nosotros damos, ¿verdad?, el respeto, el lugar, se siguen las enseñanzas, ¿por qué la gente no se detiene aún dentro del catolicismo a pensar por qué María no bautizó a Jesús de niño? Porque nosotros vemos y sabemos que Jesús fue bautizado ya después de los 30 años, ¿verdad?, cuando estaba ya adulto, y fue al río Jordán a bautizarse. No fue por echarle un agüita, sino que fue sumergido en el río, ¿verdad?, en el Jordán. Y Juan le dice, no, si yo soy el que necesito ser bautizado por ti. Gloria al nombre del Señor, pero el Señor estaba dando ejemplo de todo. O sea, aquí hay que notar esos puntos de cómo, si el sistema sigue a esta mujer
y la tiene en una posición de respeto y de imitar, pues entonces, ¿por qué esa parte nadie se la cuestiona? Nadie pregunta que el mismo Jesús, que era hijo de María, no fue bautizado de niño, fue bautizado siendo ya adulto. ¿Ok? Entonces, mire lo que dice la palabra en Marcos 16:16. La palabra dice y establece el orden, es que hay que creer primero. La Biblia dice que el que creyere y fuere bautizado, entonces será salvo. Vamos a Marcos 16, versículo 16, rapidito, para que usted vea cuál es el orden del bautismo. Hay que entonces creer primero. Hay que creer, porque el bautismo representa participar de la muerte de Cristo, participar de muerte al mundo. Y para usted hacer ese acto, usted tiene que estar consciente de lo que usted está haciendo. Y usted sabe qué fue lo que usted creyó. ¿Me está entendiendo? O sea, un niño no sabe, cuando lo están bautizando, qué está sucediendo con él. La gente adulta sabe que formalmente es una ceremonia de un bautismo, pero ese niño no sabe qué ocurrió allí. Él no tiene ninguna conciencia, ¿verdad?, que vaya y que trascienda de qué realmente se está haciendo allí. Porque Pablo habla y dice que si nosotros hemos participado de su muerte, de la muerte de Cristo, también participaremos de la resurrección. Pero amén, cuando habla de participar de la muerte, está hablando de morir al mundo, está hablando de que ya no vivo yo, vive Cristo en mí. O sea, y para eso hay que tener unos actos de conciencia y de creer. Y por eso es que entonces el orden es que el que creyere, se establece como orden bíblico que hay que creer, porque el acto del bautismo es un acto de confirmación, donde tú para testimonio, ¿verdad? Tú puedes morir sin tener que ir a un agua bautismal. Tú puedes morir al mundo con tu vida, con tu testimonio, y tú nunca fuiste allí, ¿ok? Que sucedió con el ladrón en la cruz. El ladrón en la cruz nunca fue un bautismo, pero hubo un arrepentimiento terrible. Y el Señor le dijo, mira, desde hoy vas a estar conmigo en el paraíso. Pero el orden bíblico es que el que creyere y fuere bautizado, o sea que el acto del bautismo es un acto consecuente, un acto que prosigue a la confirmación de esa creencia que vino a mí por convicción del Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces el niño no cree en nada porque el niño está siendo llevado por sus papás. Ahora, ¿qué dice Marcos 16:16? Dice de esta manera, dice 16:16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El que creyere, ¿verdad? Dice el que creyere y fuere bautizado. Entonces, ¿qué es lo primero? Creer. Y segundo, ser bautizado. Dice el que sea bautizado y después creyere. No. Dice el que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces, mire lo que dice Hechos, capítulo 8, versículo 36 y 37 del libro de Hechos. Y Julito va a buscar en Hechos 8:12. Ángel va a leer el 8:36 y yo voy a leer el Hechos 18:8. Dice el 36, dice, y yendo 37. Por el camino llegaron a cierta agua. Ajá. Y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Y cuál fue la respuesta de Felipe? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puede. Tenía que primero, ¿qué? Creer. Hay una condición, si crees de todo corazón. Bien puede. O sea, tú crees de todo corazón, bien puedes. ¿Cómo un niño puede creer de todo corazón a la edad que se llevan a cabo un bautismo, Ángel? Porque los bautismos son a los 2, 3 años, hasta menos, ¿verdad? Hasta menos. Sí, no hay convicción. No hay convicción, no hay conciencia. Entonces, mire la pregunta que yo traje aquí, Ángel, y formulé, que a veces no la analizamos. O sea, no estamos hablando desprestigiando a María, estamos diciendo si se sigue a María, si se respeta a María, ¿por qué nadie se cuestiona el por qué Jesús es bautizado de adulto y no de niño? Estamos viendo. Y que mira, Jeremías, nosotros no podemos perder de perspectiva que Jesús mismo en el ministerio dice, allá afuera están tu madre y tus hermanos. Vamos a entrar ya mismo en esos puntos, pero estoy en el del bautismo. Ya estaba apretando la cosa. Estoy trayendo de que una de las prácticas del catolicismo es bautizar los niños pequeños. Ajá. ¿Verdad? Y yo estoy trayendo el ejemplo del mismo hijo de María. Exacto. El mismo hijo de María no fue bautizado de niño. ¿Entiendes? Entonces, que yo estoy trayendo, yo digo, mira, la Iglesia Católica enseña, ¿verdad? Y María es una mujer reconocida. Nosotros, yo tengo a María como una creyente. Seguro. Una creyente, una mujer que Dios escogió, un vaso útil, ¿sabes? Ese tipo de cosas. Pero lo que yo digo es, ¿por qué nadie se detiene a pensar en que esta mujer María, que la iglesia enseña y que los católicos siguen, nadie se detiene a pensar y a decir contra? Pero el hijo de María, que nosotros seguimos a María como ejemplo, no se bautizó de niño, sino de adulto. Seguro. O sea, es algo que debe de, en alguien que analice, en alguien que piensa, debe levantar suspicacia. ¿Ok? Entonces vamos, ¿qué pasó? Que el orden bíblico, que era el que María sabía y conocía, y cuál era el sistema,
es que hay que creer primero y después ser ¿qué? Bautizado. Estamos viendo un ejemplo. Dice Julio que leyó en Marcos que el que creyere y fuere bautizado. Cuando el eunuco se aparece allí, que está Felipe, ¿qué le dice? Ah, hay agua. Pues mira, no hay nada que... Entendía él que no había nada que fuera impedimento para ser bautizado, pero el hombre le dice, si crees de todo corazón, bien puede. Exacto. Pero le está poniendo una condición. Tienes que creer de todo corazón primero. Eso Correcto, es. eso es así. ¿Me estás entendiendo? Tienes que creer primero de todo corazón. Creer y entender. ¿Está entendiendo? Seguro. Entender para entonces ser ¿qué? Bautizado. Vamos a ir rapidito ahí a Hechos 8:12. Hechos 8:12 Y yo voy a leer Hechos 18:8. dice así. Pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del ¿Cuándo reino qué? de Dios, cuando creyeron Escúchala, cuando está hablándonos la Biblia claramente, primero creyeron. Cuando creyeron, a Felipe ajá, ¿qué que sucedió? anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo se bautizaban los hombres y mujeres. ¿Eran niños o eran hombres y mujeres? Hombres y mujeres. Hombres y mujeres, el orden bíblico. Y yo lo que estoy trayendo aquí es Biblia. Porque la sana doctrina es la sana enseñanza y la sana Amén. enseñanza procede del fundamento bíblico. Mire, yo le he dicho esto mucho en muchas iglesias, Ángel y Julio. El problema es que muchas veces, no solamente en nuestras iglesias, en todas estas doctrinas se establecen muchas cosas como doctrinas que son criterios, que son opiniones, que son ¿verdad? Cosas que se han escuchado, que no es que tiene un fundamento, algo que usted escuchó y lo siguió reproduciendo. Ajá. Gloria al nombre del Señor, porque no nos damos a veces la tarea de escudriñar, de ver, de leer, pero eso sucede. Hay gente que tienen conceptos, criterios personales y creen que eso que ellos creen es doctrina. Pues no. La doctrina bíblica es un fundamento establecido por el Señor y por el apostolado de aquel tiempo, los apóstoles que escribieron y recogieron unas enseñanzas como el apóstol Pablo, que están ahí establecidas. Y ya la revelación del Señor fue dada. O sea, ya yo no puedo venir y decir, no, Pablo dijo esto y le revelaron esto, pero a mí en la nueva revelación, pues yo creo esto, ¿ves? No, ya lo que está establecido, está establecido. Amén. Amén, hermano. Entonces, yo estoy hablando sobre el punto del bautismo, que la Iglesia Católica bautiza a los niños. ¿Y cuál es el orden bíblico? Fíjate que yo no estoy atacando a la gente ni a la iglesia, a la enseñanza. Correcto. A la enseñanza. Una enseñanza que bíblicamente usted está viendo que está fuera de ¿qué? Del orden. Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puede. Ahora Julio acaba de leer y dice que cuando creían, Entonces bautizaban en nombre de Jesucristo, hombres, bautizaban hombres y mujeres. oiga, y Hechos capítulo 8, versículo 12, ¿verdad? Fue el que Julio leyó. Yo voy a ir a Hechos 18, versículo 8, para que usted vea rapidito lo que estaba pasando allí. Dice, y Crispo, que era el principal de la sinagoga de ese tiempo, dice, creyó en el Señor con toda su casa. Mira la importancia de creer. Creer porque eso es lo que precede al acto del bautismo. Creyó con toda su casa, está diciendo allí, y muchos de los corintios oyendo y creían, eran bautizados. O sea, el bautismo era la confirmación de que habían hecho el acto de creer, era el acto manifiesto de que habían creído. Entonces, ahí estamos dando cuenta, ¿verdad? De que después del apóstol Pedro, en Hechos 2, versículo 41, si Julio lo va buscando, gloria al nombre del Señor. Hechos 2, versículo 41, después que se dan las predicaciones del apóstol de Pedro, se bautizaron aquellos que habían recibido el mensaje. Ese es el formato, y no solamente en la iglesia que comenzó a desarrollarse, sino que el mismo Jesucristo, que el Hijo de María, se bautiza también. Y vamos a ver cómo fue el bautismo de Jesús en Mateo 3, 13 y 17. Julio, ¿me puede leer Hechos capítulo 2, versículo 41? Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Pero qué hicieron primero? Recibieron la palabra y fueron bautizados. Recibieron la palabra y fueron bautizados. Yo quiero que usted mire el ejemplo, el hijo de María, Jesús, ¿verdad? Jesús, ¿cuál fue el proceder? ¿Cómo se desarrolló esto? Mire, en Marcos capítulo 3, versículo 13 al 17, dice la palabra a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, quienes apellidó Boanerges, esto es hijos del trueno, y también estaba, ¿verdad? Hablando Mateo 3, estoy en Marcos, perdónenme. En Mateo 3, 13 al 17. Estaba leyendo en Marcos y es en Mateo 3. Gloria al Señor. En Mateo 3, 13 al 17, entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. ¿Ok?
Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. O sea, Juan está reconociendo que Jesús tenía el poder y la capacidad de darle una experiencia bautismal más profunda que es la del Espíritu, pero Jesús quería cumplir aún con el estatuto y con el ejemplo. Tenía que dar el ejemplo. Está viendo, Amén, deja que yo amén. cumpla toda justicia. Déjame ser bautizado porque este es el protocolo, que el que creyere y fuere bautizado, en este caso el Señor está diciendo es necesario y conviene que cumplamos toda justicia. Entonces ahí Juan acepta y lo deja, ¿verdad? Que se bautice. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí que los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y que venía sobre él. Si nosotros miramos esto es bien importante porque tenemos que observar que aquí quien se está bautizando ya de adulto es el hijo de María, Sí, amén. ¿verdad? Y entonces estamos viendo cuál fue el formato. Para que ustedes puedan, la audiencia, vamos a dar, ¿verdad?, manera de citas bíblicas para que las puedan anotar. Marcos capítulo 1. En Marcos capítulo 1, versículo 9 al 11, Julito va a estar por ahí dándole lectura. Yo voy a estar leyendo en Lucas 3, 21 al 22, para que ustedes puedan anotar estas citas bíblicas. Estoy en el bautismo, en el punto del bautismo. Gloria al nombre del Señor. Capítulo 3, 21 al 22. El bautismo de Jesús. Estamos tocando cuál ha sido el formato de los bautismos cuando comenzó la iglesia a desarrollarse. Cuando Pedro predica la palabra, los que creyeron al evangelio fueron bautizados. Primero hay que creer. Siempre habla, ¿verdad?, del creer. Estamos viendo, gloria al nombre del Señor, cómo fue el formato con Jesús, el hijo de María. Marcos 1, 9 al 11, y yo voy a estar leyendo Lucas 3, 21 al 22. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, Amén. Tú Ajá. eres mi hijo amado, ¿En quién tengo? en ti tengo complacencia. Entonces miren esto, en Lucas, con este voy a cerrar, el capítulo 3, mira esto, Julio, lo interesante que está esto, 21 al 23, dice que aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, ¿verdad? Quiere decir que estaban creyendo antes de ser bautizados, también Jesús fue bautizado. Sí. Y se abre el cielo, desciende el Espíritu Santo sobre él en el versículo 22 en forma corporal, ¿ok? Ya ahí ese Espíritu Santo tiene una forma corporal que era parecido, dice, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. ¿Y qué dice el versículo 23? Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de ¿qué? 30 años. De 30 años. Hijo, según se creía, de José y de Eli. Oye, entonces estamos viendo que el tiempo en el que Jesús se va a bautizar es después de los 30 años ya. Después de los 30. 30 años tenía. Oye, entonces no fue de niño. Y Jesús era el hijo de María. O sea, estamos demostrando por la palabra que Jesús se bautiza ya a los 30 años. O sea, ya adulto. Era un hombre. Gloria al nombre del Señor. Y ahí están las citas bíblicas. Gloria al nombre del Señor, ¿verdad? El bautismo de Jesús y el formato. Cuando los de Corinto escucharon, oyeron, creyeron y fueron bautizados. Entonces, vamos a ver, Ángel, en cuanto al segundo tópico. El segundo tópico es la virginidad de María, permanente. O sea, la Iglesia Católica enseña que todavía María es virgen. Y mire, yo le voy a decir una cosa, el que María haya tenido esposo, marido y haya tenido hijos, eso no denigra a María, porque el mismo Señor instituyó el matrimonio. Correcto. Como familia. El Señor le dice a Adán y a Eva que se multipliquen y que fructifiquen. Eso fue un mandato de Dios. Entonces, ese fue el orden de Dios, ¿verdad? Multiplicado y ¿qué? Y fructificado, ¿verdad? El Dios que nosotros servimos es un Dios que estableció ese orden. Varón y hembra los creó, ¿verdad? Para que sanamente se hicieran ¿qué? Marido y mujer, una sola carne, y se reprodujeran. Amén. Y multiplicados y fructificados. Sí. Y sojuzgar la tierra y que la llenaran. Pues entonces yo no le veo el punto de que entonces no hay pecado en eso. Pero mire esto. Dice la Biblia, vamos a buscar Mateo 1, 24, 25. Si se dan cuenta, yo lo que estoy tocando son puntos doctrinales solamente que enseña la iglesia y dónde está bíblicamente lo que refuta eso. ¿Ok? Vaya allí conmigo a Mateo 1, 24 y 25. Mientras tanto, yo voy a buscar, y Ángel va a buscar Génesis 4, 1 y yo voy a leer el 4, 25. Ok, Mateo 1, 24. Y 25. Y despertando José del sueño. José, ¿qué pasó? José del sueño hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. 25.
Ujú. pero no la conoció. No, Hasta que no la conoció. no la conoció. Hasta que dio a luz a su primogénito, a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Aquí hay 2 puntos que yo quiero tocar. La palabra conocer es intimidad. Intimidad. Y lo vamos a demostrar ahora en ese mismo contexto, bíblicamente hablando, en Génesis. Miren, Génesis capítulo 4, versículo 1, el angelito nos va a leer. Miren lo que dice la Biblia aquí en Génesis 4:1. Miren lo interesante de esto. En Génesis capítulo 4, versículo 1 dice que Adán conoció a su mujer, a Eva. Y vamos a ver qué pasó cuando la conoció. Génesis 4, versículo 1. Mire lo sencillo de esto. Conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. O sea, quiere decir que concibió porque Ujú. la conoció. O sea, conocerles Exacto. que tuvieron relación sexual, Ajá. intimidad. Ujú. Ahora, el 4:25. Dice en el 4:25, y conoció de nuevo a Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set. O sea, que cada vez que la conocía, Ajá. había que Ujú. procreaban. Exacto. Cuando la conocía se está refiriendo a intimidad. Ujú. Ustedes saben ese texto que nosotros escuchamos, que en aquel día, en aquel tiempo vendrán muchos en mi nombre diciendo, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre pusimos las manos sobre los enfermos y sanaron. Entonces el Señor le va a decir, nunca os conocí. Ese formato es, el Señor está diciendo, yo nunca tuve intimidad con ustedes. Exacto. O sea, yo nunca tuve intimidad. No está hablando de la parte sexual, sino de la intimidad. Ajá. Entonces, quiere decir aquí que este versículo 24 y 25 de Mateo 1 está diciendo, repítele ahí, Julito, el 24 y 25, que José conoció a María. Y Mírelo ahí. despertando José del sueño, Ajá. hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Ahí está, hasta, o sea que la conoció. No la conoció, no tuvo Hasta intimidad que con tuvo ¿a ella hasta que dio a su hijo Primogénito. Entonces, mira le esto. puso por nombre Jesús. Quiere decir que María y José tuvieron relaciones después de que Jesús nació. Después de Jesús. Después que Jesús nace, María y José tienen relaciones. Y déjeme decirle una cosa. Escuche bien. María tuvo hijos adicionales a Jesús, que lo vamos a probar aquí ahora, que esa es otra enseñanza. Pero miren, con solamente ese texto, es decir, que tuvo relaciones con José, ya no hay virginidad. Él no la había conocido antes de que Jesús, ¿verdad?, fuese concebido por el Espíritu Santo, porque precisamente esa era la cuestión. El Espíritu Santo coincide, ¿verdad?, fecunda, ahí se da la concepción, oiga, y el Espíritu Santo habla, se le revela a José y le dice, no la abandones porque no fue que ella te fue infiel, lo que hay en ella es mío. Y José no la había conocido, no, o sea, no había estado con ella, pero después que tiene a su hijo primogénito, mire esta palabra y la importancia de, porque primogénito es el primero de varios, primogénito es el primero de varios, escuche bien, quiere decir que si no hubieran habido otros hijos, no había que ponerle el título de ¿qué? De primogénito. Eso es así, sino unigénito. Era el unigénito de María y de José, pero le pusieron ¿qué? Primo, de primado, el primero. Escuche bien esta palabra, primogénito. Vuelve y repite el versículo donde está eso, que era el primogénito de José y María, creo que es el 25. El 25, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. A su hijo primogénito. Y le puso por nombre Jesús. Claro, y entonces esa palabra primogénito implica de porque Jesús es el primero de muchos, ¿ok? Es el primero de varios. Gloria al nombre del Señor. Y vamos entonces a ver, y esos otros hermanos de Jesús se llamaban Jacobo, José, Judas y Simón. Vamos a Lucas capítulo 8, 19 al 21, Julio. Yo voy a estar en Marcos capítulo 6, versículo 23, versículos 2 al 3. La Iglesia Católica enseña que no eran hermanos de Jesús, que no eran hijos de María, porque ellos quieren mantener la virginidad de María. Bueno, Mire, yo usted vio que Adán conoció a Eva. Le cité Génesis 4.1 y Génesis 4.25. Y que cada vez que la conocía, concebía. En ese término es que estamos hablando de que José conoció a María después. Él no la había, o sea, él no había tenido relaciones con ella hasta después que Jesús nace. Ya después que Jesús nace, por eso es que Jesús es el hermano mayor, es el y primogénito. el primogénito. ¿Ok? El primero. Ese no era de José, era del Espíritu Santo.
¿Ok? Pero entonces los demás hijos son hermanos subsecuentes, hijos de María. Vamos a ver Lucas 8, 19 y 21, Marcos 6, 2 y 3 y Juan 7, 2 al 5. Vamos a ver lo que Julio va a leernos en Lucas 8, 19 al 21. Dice, entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. ¿Quiénes vinieron a él? Los hermanos y su madre y sus Su hermanos. madre y sus hermanos, porque él es el primogénito, él es el mayor. Correcto. Ok. Hijos de José y de María. Ajá. Y se le avisó diciendo, tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte. Ajá, ahí está, mira. Entonces quiere decir que José sí conoció a María, o sea, tuvo relaciones con ella, después que Jesús nace, que es el hijo primogénito, gloria al nombre del Señor, y tuvieron y procrearon ¿qué? Hijos. Gloria al nombre del Señor. ¿Me está entendiendo? Tuvieron otros hijos. Entonces, gloria al nombre de Jesucristo, vamos a ver lo que está diciéndonos la palabra en Marcos capítulo 6, versículos 2 y versículo 3. Voy del 1 para que usted vea. Salió Jesús de allí en Marcos 6. Jesús salió de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos, y llegado el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas y qué sabiduría es esta que les dada y estos milagros que por sus manos son hechas? Entonces le dicen el 3, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de quién? De José. Hermano de Jacobo, hermano de José, hermano de Judas y de Simón. ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Oye, también tenía ¿qué? Hermanas. Y se escandalizaban de él. O sea que cuando Jesús nace por obra del Espíritu Santo, es hijo primogénito, el mayor, porque si no, no era primogénito. El Espíritu Santo. Que entonces el Espíritu le dio a José. Que no la abandonara. Después que ya nace Jesús, José y María siguen en una convivencia natural, normal, como hombre y toda mujer. La conoció y tuvieron otros hijos. Y ahí están los nombres de los hermanos de Jesús, hijos de María: Jacobo, José. Ese le pusieron como el papá, mira, para confirmar, Judas y de Simón. ¿Ve? Y no solamente hermanos, dice, y hermanas también, hembras. También están aquí con nosotros sus hermanas. Sus hermanas. Y se escandalizaban de quién, de él, porque estaban pensando, pero ven acá, ¿con qué facultad de sabiduría está hablando este muchacho? En el día de reposo estaban ahí estaba hablando palabras de sabiduría. Y milagros. Oye, estos milagros que por sus manos son hechos, ¿quién es este? Y dice, pero este no es, se empezaron a cuestionar, este no es el hijo del carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo. ¿Estaban qué? Trayéndonos qué? Conocimiento de su familia, de su estructura familiar. Carpintero José, de María su mamá, hermano de Jacobo, de José, de Judá y de Simón. Y también de sus hermanas, que aunque no dice los nombres, nos dejan saber que tuvo hermanas, hembras, que eran hijas de quién? De María. María siguió su vida normal. Dejó de ser virgen. Dejó de ser virgen, pero entonces para establecer que todavía hay una virginidad perpetua, la Virgen María entonces no pudo haber tenido relaciones con José y no pudo tener hijos. Yo no sé en qué le denigra eso a una mujer, porque mire, usted que quizás es católica, quizás usted tiene familia, esposo y hijo, y usted, ¿verdad?, que eso no la denigra. Todo lo contrario, la familia es algo que Dios lo instituyó. Lo que pasa es que son doctrinas que se sacaron ¿de qué? Del contexto bíblico. Y la Biblia lo está diciendo ahí, está claro. Ella siguió su vida normal, estableciendo la palabra que tuvo otros hijos. Vamos a Juan 7, 22, 7, 2 y 5, Julio. Juan Y en 7. sí, el 7, el versículo 2 y 5. Estamos aquí. Ahora estamos viendo, desmontando la doctrina de que hay una virginidad perpetua en María y de que Jesús no tuvo hermanos, ¿verdad? Porque una cosa conlleva a la otra. El decir que María no tuvo otros hijos, pues la mantienen virgen, pero ahí está claro que José conoció a María después de que Jesús nació. Seguro que sí. Dice Juan 7:2. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas hace, manifiéstate al mundo, porque ni aún sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. Ahí está.
Gloria al Señor. Ahí está, mire, hermano, nosotros estamos hablando aquí para que el Espíritu Santo, ¿verdad? Es el que va a Sí, convencer de habla de los pecado. hermanos, habla de los Mire, hermanos. se juntaron Jesús a los fariseos y a algunos de los escribas que habían venido desde Jerusalén, los cuales ellos, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con las manos inmundas, esto es, no lavadas, ¿verdad? Los empezaron a condenar, porque los fariseos y los judíos se aferraban a la tradición de los ancianos. Dice, y volviendo de la plaza, no se lavaban ni comían, y otras muchas cosas que tomaron para guardar, como los lavamientos de las manos, los vasos, los jarros de los utensilios. Y le preguntaron por los fariseos a los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas, sin lavárselas? Respondiendo, él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honra, enseñando como doctrinas, mandamientos de hombre, porque dejando el mandamiento de Dios, aferráis a la tradición de los hombres. Gloria al nombre del Señor. Estamos mirando realmente que nosotros no vamos a convencerle, Julio, a nadie. No. Quien convence de pecado es el Espíritu Santo. Eso es así. El Espíritu Santo va a convencer, ¿verdad? De pecado. Alabado el nombre del Señor, y va a darle el entendimiento a las personas para que las personas puedan entonces hacer el análisis, ¿verdad?, de lo que nosotros le estamos trayendo aquí por la palabra. Una de las enseñanzas, gloria al nombre del Señor, yo acabo de mostrar aquí por la palabra de que María tuvo relaciones sexuales con José y de que Señor. tuvieron otros hijos. Sí. También trajimos y pudimos reseñar que el bautismo bíblicamente tiene que primero la persona creer y luego entonces ser bautizado, y que el mismo Jesús fue bautizado básicamente ya a los 30 años, ¿verdad? Ya esos son dos puntos que hemos tocado. Vamos a tocar el punto de María como intercesora, y yo quiero que vayamos allí, Julio, a Primera de Timoteo capítulo 2. Vamos a tocar ese punto de María como intercesora en, gloria al nombre del Señor, en Primera de Timoteo capítulo 2. Gloria al Señor, para que ustedes puedan ver. Vamos a estar también tocando la doctrina del purgatorio y de la confesión a los sacerdotes, pero quiero, ¿verdad?, que usted pueda ir con nosotros poco a poco en estas enseñanzas de lo que la palabra del Señor nos enseña. Gloria al Señor. Vamos a entonces a entrar en lo que es, María como intercesora. Para mí, la Biblia nos enseña y nos dice que el único que está en todo lugar es Dios. Que está en todo lugar es Dios. Entonces tenemos que entender y preguntarnos, yo voy mucho, ¿verdad?, a entender esto. Escuche bien. Si María fuera intercesora, Julio, y hay una persona en Brasil ahora mismo pidiéndole, y hay una persona en Puerto Rico pidiéndole, y María no puede estar en todo lugar porque ella no es Dios, el único que puede estar en todo lugar, ¿verdad?, es Dios. ¿A quién María va a escuchar para interceder? ¿Al que está en Brasil o al que está en Puerto Rico? Bueno, Yo entiendo que a ninguno, porque ella no puede, no tiene la capacidad de estar en todo lugar. No puede. Entonces, pero ¿qué ha hecho la institución, el sistema? Ellos hicieron para Una hacer virgen presencia, aquí, una virgen en cada acá. lugar, ¿verdad? Y cada persona le pide a la del cobre, los otros a la de Guadalupe, la del otro a Fátima, los de la otra le piden allá a la Altagracia, y cada país, en cada lugar, tienen un nombre. ¿Para qué? Para hacerle una presencia con diferentes nombres en diferentes lugares, pero gloria al nombre del Señor. El único que tiene la capacidad de estar en todo lugar de este planeta es el Señor, es Dios. Que el mismo salmista dice, ¿a dónde huiré de tu presencia? Pero entonces usted se da cuenta, mire, razonando, usted dice, pero ven acá, el que le está pidiendo en África y el que le está pidiendo en el Caribe, ¿a quién va a escuchar o por cuál va a tener la capacidad? No, hermano, no, porque es que ella no tiene la capacidad de estar ahí, de escuchar, de estar en todo lugar. Gloria al nombre del Señor. Vamos a ver qué dice 1 Timoteo capítulo 2. Gloria al nombre del Señor, porque esto es bien interesante, esto se va a poner bueno aquí. 1 Timoteo capítulo 2. Exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo el rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo.
Ahí está. Ahí básicamente tenemos, ¿verdad? El texto base, pero mire, está considerada por la tradición católica como que ella es la abogada, es la auxiliadora, es la intercesora, porque la filosofía es que como ella es la madre, ¿ves? Como ella es la madre de Dios, pues qué cosa que tú le vayas a pedir al hijo, ¿quién mejor persona para pedírselo que quién? Que la madre, según esa enseñanza. Pero mire, aquí la Biblia está siendo muy clara. La Biblia está siendo muy clara. Gloria al nombre del Señor en cuanto a este particular. Está diciéndonos que ¿qué? Que hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y el hombre. O sea, no está diciendo que hay dos mediadores, sino que hay un solo mediador Correcto. entre Dios y el hombre. Ese camino entre Dios y el hombre, ese puente entre Dios y el hombre, quien lo conecta es Jesucristo hombre. Jesucristo hombre. Entonces vamos a buscar en Primera de Juan capítulo 2 versículo 1, donde dice que si alguno hubiere pecado, dice vaya y pídale a María que interceda, vaya y pídale a la abogada, como se enseña, que interceda. No, vamos a ver lo que dice la Biblia, hermano, amigo que me está escuchando. Mire lo que dice la Biblia. Primera Juan 2. En Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, nos dice ahí la palabra muy claro lo siguiente. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, ¿A quién? a Jesucristo el justo. Entonces, ¿quién nos va a defender? ¿Qué hace un abogado? Una defensa en un juicio. Tú pecaste, fallaste. ¿Quién te va a defender? Cristo. ¿La abogada o Jesucristo? Dice Jesucristo. Dice Jesucristo el justo. Juan capítulo 14, versículo 6 dice, Jesús está diciendo en el 14:6 de Juan, yo soy el camino y yo soy la verdad y yo soy la vida. Escuche bien, y yo soy la vida. Pero el contexto de esto dice, y nadie viene al Padre. O sea, nadie puede llegar al Padre, dice él, si no es por quién. Si no es por mí. Entonces, se contradijese si dijéramos que podemos llegar al Padre por medio de María. Porque Jesucristo está diciendo, es Jesucristo el que está diciendo que nadie puede llegar al Padre si no es por él. O sea que, como decía la palabra en 1 Timoteo 2:5, es que hay un solo Dios y un solo mediador. El único que puede mediar para que tú llegues al Padre es a través de Él. No hay otra forma, no hay otro camino, ¿verdad? Y por eso es que está diciendo, mira, yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Amén. Nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús dice en Juan capítulo 10, versículo 9, yo soy que la puerta, el que por mí entrare. El que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará ¿qué? Pastos. Entonces, miren, no hay mediadores. Aquí hay un solo mediador. El que dio la sangre, el que abrió el camino fue Jesucristo. Y Jesucristo está estableciendo, gloria al nombre del Señor, que el abogado que tenemos para con el Padre es a Jesucristo el justo. Y que Jesucristo está estableciendo que Él es la verdad, el camino y la vida y que nadie viene al Padre si no es por Él. Y que está estableciendo en 1 Timoteo 2:5 que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Hay que ir a Jesucristo, que el mismo que está diciendo, nadie puede ir al Padre si no es por mí. ¿Ok? Ese que está diciendo, yo soy la puerta, el que por mí entrare, este será salvo. O sea que por la puerta en la cual hay que entrar y la forma de llegar al Padre es a través de ¿quién? De Jesucristo. Jesús. No hay otra. No hay otra forma, no hay otra manera. Sin embargo, se ha enseñado y se ha implementado de que ella intercede, que ella es mediadora, de que ella es abogada y que se le habla a ella para que entonces ella vaya donde el Hijo. Pero Pablo dijo claramente cuando se abrió el camino al lugar santo, dice, acerquémonos ¿qué? Pues confiadamente. Pablo nos dice, usa una intercesora ante el trono de la gracia para que hallemos ¿qué? Descanso, refrigerio, sean contestados, pero es por medio de la sangre de Cristo, que es el camino que abre, gloria al nombre del Señor. Entonces, mire lo que estamos viendo ahí. La Biblia determina acerca de la autoridad, ¿verdad?, que se le está otorgando por medio de la Iglesia Católica. En cierta ocasión Jesús afirma y dice, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? ¿Haciendo qué? Negando que tenía una madre, la tenía. Negando que tenía hermanos, los tenía. Lo que está negando es que la autoridad que ella tenía sobre él
y está haciéndole saber quiénes son mis hermanos y quién es mi madre, sino aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ese es mi hermano, hermana, y esa es mi madre. De igual modo responde con firmeza ante esta declaración pública y espontánea. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo: antes bienaventurados son los que oyen la palabra de Dios y los que la guardan. Un hecho no negaba el otro hecho. Seguro que sí. Pero está hablando de la autoridad, de lo que va por encima, de lo que es importante, de lo que es primordial, hermano, de lo que es primordial sobre estas cosas. Gloria al nombre del Señor. Así que tenemos que, básicamente, no hay, hermano, no hay ese punto como tal de lo que es, ¿verdad? Esa intercesión, de que ella intercede o que ella es abogada, porque hay un solo Dios y hay un solo mediador. Y no solamente eso, la Biblia dice que 3 son los que dan testimonio. Sí, O sea, ella no puede hablar allí. ¿Por qué? Porque el abogado es Jesucristo, el representante de nosotros es Jesucristo. Porque nadie más puede, allí los que dan testimonios son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. O sea, cuando dice que nadie más puede hablar allí, y en representación del hombre, el abogado. Cuando usted está en un tribunal, ¿qué usted hace? El abogado es el que habla. Y usted está ahí callado. Ahí, sin silencio. Calladito. Calladito. Y en el cielo los 3 que dan testimonio son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Está entendiendo? Entonces decimos, la enseñanza es que no, que ella intercede, que ella aboga y que ella pues entonces apela a él como hijo y que entonces el hijo hace lo que la mamá diga. Sin embargo, cuando nosotros vemos que dijo María, mira, hagan lo que él dice. Sí, porque cuando le mandaron a hacer lo del vino, mira, dile que haga un milagro. La gente se basa mucho, los católicos se basan mucho, ¿verdad? La religión católica en que es por medio de María que Jesús hace los milagros, porque allá convirtió el agua en vino, pero sin embargo, él le dice: mujer, ¿qué tienes conmigo? A ver, la está reconociendo como en lo carnal. Se enseña que el Papa es infalible o que el Papa es inequívoco y que es digno y que es justo y representante de Dios en la tierra. Es Dios o la representación de Dios en la tierra. O sea, la palabra de lo que diga el Papa es infalible, es inequívoco, es la autoridad suprema. Pero sin embargo, nosotros vamos a ir a Romanos capítulo 3, Julio, y vamos a leer el 10 al 18. Perdónenme, vamos a ir desde el 10 al 26, cosas de así, poder tomar todo el tomo, ya que vamos a tocar 3 puntos más sobre el catolicismo para luego pasar la parte y más adelante venimos con los testigos de Jehová. Pero miren esto, vamos a tocar 3 puntos. Vamos a tocar ahora mismo lo que es la infalibilidad del Papa. Que, ¿verdad? Se enseña de que es inequívoca su palabra, de que es perfecto, de que es Dios y representante de Dios en la tierra. Romanos capítulo 3, versículo 10 al 18 y luego del 23 al 26. Y yo voy a leer Apocalipsis 5, 1 al 6. Julito. Okay. Apocalipsis, Romanos 3, 10 al 18 y después Romanos 23 al 26. Y yo voy a estar leyendo Apocalipsis 5, 1 al 6. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Entonces, mire esto. Está escrito que no hay justo ni aún uno. Sin embargo, la iglesia enseña que el Papa es infalible. Son humanos. Son personas humanas puestas por el sistema. Sigue. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta y con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. Ve al 23 al 26. El 23 dice: al 26. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria todos pecaron, de hermano. Dios. Todos son pecadores, todos. No dice alguno o todos con excepción del Papa infalible. No, todos pecaron, todos son pecadores. Por eso mueren. Por eso tienen la injerencia de la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Por eso precisamente la muerte no pudo retener a Jesucristo. ¿Qué le dijo Jesucristo a la muerte? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está? ¿Qué es el aguijón? El veneno. Sí, ¿Dónde está el pecado? ¿Dónde está el pecado en mí? O sea, no había pecado en él. Entonces la muerte no podía que retenerlo. No lo podía retener. Todos estos papas que han muerto son hombres con una naturaleza de pecado. Mire, se envejecen, se enferman, se arrugan. Eso es consecuencia. Sujeto a pasiones. No hay justo ni a uno. Mire lo que está diciendo Romanos 3:23. ¿Sabes? Son humanos. Por eso es que mueren. Por eso es que mueren, hermano. Porque están en una naturaleza de ¿qué? De pecado. ¿Qué está diciendo Romanos 3:23 al 26, Julito? Vuelvo otra vez ahí. Todos pecaron. Todos pecaron. Están destituidos de la gloria todos, de Dios.
todos pecaron y estaban destituidos de la gloria de Dios. Hasta el 26. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, Ahí está. para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, Ya con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Ahí está claro. No hay justo, no hay uno, nadie. Mire, y mira Apocalipsis 5 para yo cerrar, que es la visión de Juan en el cielo. Pero mira lo que dice, ni en el cielo ni en la tierra. Mira, vamos a leer esto, lea esto usted conmigo. El 5 de Apocalipsis dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito. Ese libro estaba escrito por dentro y por fuera y estaba sellado con 7 sellos. Y Juan dice, y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar su sello? Entonces, si fuéramos nosotros, digo, no, pues digno es el Papa. El Papa es digno, es infalible. Seguro, chacho, tremendo. ¿Y qué dice el 3? Y El 3. ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, o sea, tampoco había nadie en la tierra, miren esto, ni debajo de la tierra que podía abrir el libro, ni aún mirarlo. ¿Por qué? Porque no había justo ni aún uno. Y dice, y lloraba yo mucho, está diciendo Juan, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro. Y él dijo bien claro que no se halló a ninguno ni en el cielo ni en la tierra. Ni debajo de la tierra. Oye, ni debajo de la... Entonces, ¿qué pasaba entonces? ¿Por qué cuando Juan está viendo esta visión? Gloria al nombre del Señor. Poderoso Dios, no se encuentra nadie, ni en el cielo ni en la tierra. Ah, pero mire lo que pasa. Dice que lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Oye, le dijeron a Juan, no te preocupes que Pedro, el Papa que Jesús estableció, ese es digno. No, no le dijeron eso. No te preocupes que fulano de tal es digno, ese es el Papa, ese es infalible. No, no te preocupes que tal pastor, o María, nadie, es que nadie era digno, dice que nadie. Ni tal pastor, ni nadie era digno de desatar, ni de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Estoy en el 4, dice. Y uno de los ancianos me dijo en el 5, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, el cordero, ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. Entonces, se encontró a uno digno, pero ¿quién era ese digno? Cordero inmolado. Jesucristo, el cordero inmolado. O sea, aquí todo está en Cristo, aquí todo está en el Señor, aquí toda la base tiene que estar ¿qué? En Jesucristo, que es el que venció, que es el que dio su vida por nosotros. Mire, estos 3 puntos y con esto termino. Vamos a traer estos 3 puntos. Mire, punto número 1, la doctrina del purgatorio. 5 minutos. Amén. La doctrina del purgatorio. Mire, la doctrina del purgatorio es que después de la muerte, la Iglesia Católica enseña que las almas de aquellas personas que no han sido perfectamente purificadas, escuche bien, personas que no han sido purificadas perfectamente en este mundo serán llevados a un lugar llamado el purgatorio, para que durante un tiempo sean purificadas del pecado. Esta purificación es necesaria con el objetivo de alcanzar la perfecta santidad sin la cual es posible entrar en la gloria. Por ello, la necesidad de un lugar intermedio donde van a ir a purificar los pecados según la institución. El tiempo que estén y el grado de sufrimiento va a ser, ¿verdad?, purificador y dependerá de la necesidad de santificación para poder entrar en el cielo. Según la Iglesia Católica, mientras, pues, si tú no estaba muy claro, pues necesitan mucho tiempo, y si estaba bastante bien, pues poco tiempo en el purgatorio. Pero vamos a ver, Estaba muy firme en la pues, doctrina. ajá, pero eso era para purificar. Pero veamos lo que dice la Biblia. La Biblia dice que solamente existe el cielo y el infierno. Los que mueren sin Cristo se hallan en el Hades, y que es una antesala a lo que, ¿verdad?, será el infierno, y no hay enseñanza bíblica ninguna que respalde, no encontramos en ningún lugar este lugar del purgatorio. Pero vamos a ver en cuanto a la purificación, porque ellos dicen que esto es para purificar. Quiere decir que si ellos le borraron el pecado original en el bautismo a sus niños, quiere decir que algo pasó, que ese bautismo no fue efectivo, porque entonces todavía cuando murieron los tuvieron que mandar a purgar. O sea, entonces, mire esto, los mandan a bautismar para borrar el pecado original, pero cuando mueren entonces hay que llevarlos al purgatorio. Miren el sistema. A purificarlos otra vez. Quiere decir que cuando borraron supuestamente el pecado original, eso no fue muy poderoso ahí. Gloria al nombre del Señor. Mire, pero mire lo que dice Hebreos 10:14. Y yo lo traigo, ¿verdad?, de una manera para que usted pueda entender y usted se dé cuenta que hay una gran mentira. Porque la enseñanza es que se le borra el pecado original en el bautismo al niño. Sin embargo, cuando mueren hay que llevarlo al purgatorio a purgar las impurezas, ¿verdad?
Gloria al nombre del Señor. Mire lo que dice Hebreos 10:14 y yo voy a estar en 1 Corintios 1 Corintios 6:11. Ya estamos terminando. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Oiga, ¿los hizo perfectos o están imperfectos? ¿Qué dice el texto? Los hizo Perfectos. perfectos. ¿Qué más dice? Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes Ahí las está. escribiré. Búscate Hebreos 1:3, Julio, en lo que yo leo 1 Corintios 6:11, donde dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya fuimos lavados, ya habéis sido santificados y ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Quiere decir que si fuimos ya que santificados, justificados y fuimos lavados, no estamos necesitados de ser que purificados, porque ya fuimos santificados, fuimos justificados y fuimos lavados. Quiere decir que esta doctrina bíblica que está trayendo Pablo a la iglesia no va de acuerdo a la doctrina que está enseñando la iglesia católica en cuanto al purgatorio. Lo que pasa es que esos rezos para sacar a la gente de pena y llevarlo a descansar era un sistema también monetario y de economía. Gloria al nombre del Señor. Pero vamos a ver qué dice Hebreos capítulo 1, versículo 3 sobre la purificación. El cual siendo el resplandor de su gloria Jesús. y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, ¿Qué hizo? habiendo efectuado la purificación La de efectuó, nuestros ¿verdad? pecados, Ajá, ¿qué hizo? Efectuó la purificación de nuestros. pecados Pues entonces no hay que ir al purgatorio a por ser medio purificado. de sí mismo. ¿Quién hizo la purificación? Pues Jesús. Y entonces Jesús es perfecto. Están diciéndole a la gente, mira, pues, pero entonces hay que llevarte a purgar en el purgatorio, porque entonces la purificación, no, si es que Jesús es perfecto. Entonces mira Jeremías. Y ahí dice en está claro, léelo ahí claro. Segunda de Pedro, Ajá. capítulo 1, 9. Dice, Léelo. habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Eso es. ¿Sabe? Que el que y ya. purifica es Jesús. Y primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22 dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. ¿Ok? Ya fuimos purificados, fuimos santificados y fuimos justificados y lavados. O sea, no hay por qué. Pero fíjense, si usted es un católico, que con todo el amor del Señor estamos hablando, escuche bien. La iglesia le enseña el bautismo para eliminar el pecado original de Adán, según la iglesia. Sin embargo, cuando la gente muere, tienen que volver a ir al purgatorio a purificarse. Entonces, ¿qué pasó? Dice que si fuiste malo en la tierra, entonces tienes que estar más tiempo en el purgatorio. Pero ¿por qué entonces fuiste malo si ya habían borrado el pecado original? Es que eso no es un sistema funcional bíblicamente y doctrinalmente hablando. Y eso es lo que precisamente estamos trabajando hoy. No es señalarte a ti como persona, sino la enseñanza que te han enseñado, Entonces Jeremías, que es incorrecta. Sí, Julio. por base del texto que estabas diciendo desde 1 Pedro 1:22, dice que habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Eso es. Es por medio de la obediencia a la verdad. ¿Y quién es la verdad? La verdad es Jesucristo. Porque él lo dijo. Vamos a tocar rápidamente el punto de la confesión de los pecados a un sacerdote, a un ministro de la iglesia católica. Miren, en la iglesia protestante nosotros no le confesamos pecado a un ministro, a un pastor. Nosotros hablamos con Dios y que sean conocidas delante de él nuestras peticiones y nuestras confesiones se las hacemos a él. Vamos a ver lo que la Biblia dice con relación a la confesión de los pecados a un sacerdote. Eso es parte de los sacramentos, ¿verdad? Que la iglesia establece que tienen que cumplir. Y entonces vamos a ver las citas bíblicas, qué es lo que dice la Biblia. En Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. En Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Y también vamos a estar hablando del Salmo 103, versículo 3. Y el Salmo 32, 5. Y yo le voy a estar leyendo en referencia a los textos y se los voy a estar dando en la cita. Léelo por ahí, Julito. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ajá. Él es fiel para perdonarnos. Si le confesamos entonces los pecados aquí, a él, a Jesús. Entonces dice la palabra en Salmo 103, versículo 3, dice, el Dios es quien nos perdona todas tus iniquidades. Él dice Isaías 1:18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. ¿Con quién tengo que estar a cuenta? ¿Con el hombre al que le voy a confesar o con Jehová que está diciendo ven Con Dios. y vamos a estar a cuenta? Con Dios, es con Dios. Eso es lo que está sucediendo ahí. Entonces estamos también viendo, gloria al nombre del Señor, que la Biblia nos enseña que tenemos que ir directamente donde el Señor, amén, donde el Señor para hacer la confesión de nuestros pecados.
Mire, hay lo que es el celibato que se le explicó, ¿verdad? Que pues no se permite el casamiento de los ministros. Esto ustedes saben que ha traído una debacle tremenda en cuanto a que estamos viendo todas las situaciones que ha habido dentro de la misma situación, ¿verdad? De abuso sexual y todo este tipo de cosas. Escándalo y todo este tipo de cosas que nadie estaba exento porque sabemos también que han habido pastores que han tenido los escándalos, pero estamos hablando del celibato impuesto por la palabra, que no es algo bíblico. Gloria al nombre del Señor, porque por ejemplo en 1 Timoteo capítulo 4 dice que el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Escuche bien, por la hipocresía de mentirosos que teniendo autorizada la conciencia prohibirán casarse. Dios dice que el hombre se casa y se une a su mujer y sea una sola carne, y entonces estos están ¿qué? Por medio de doctrina y falsos conceptos, prohibiendo el casarse. Solamente prohibiendo eso, no, mandando a la gente a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos, y los creyentes y los que han conocido la verdad. Gloria al nombre del Señor. Y tenemos que tener cuidado, escuche bien, porque estas cosas se están metiendo mucho dentro de las iglesias, aún no afuera, creyentes. Gloria al nombre del Señor. No toquen, no manejen, no coman, no esto, no lo otro. Y estamos volviendo a la ley, hermano. Hay que tener mucho cuidado con las cosas porque el enemigo es sutil y opera con mucha sutileza. Hay que tener mucho cuidado. Gloria al nombre del Señor. Otra cosa que vemos es la solución de pecado por los sacerdotes, como si ellos pudieran, ¿verdad?, absolverlo, quitar los pecados. Le dicen, rézate 10 Ave María y un Padre Nuestro y tal cosa y ya. La doctrina de la transubstanciación en la Eucaristía, la hostia, que es cuando el pan se convierte, según ellos, literalmente, y el vino en la sangre y el cuerpo de Cristo, y por eso se adora la hostia, porque ese es Dios, y entra en una cierta, ¿verdad?, manera de idolatría, idolatrando ese pan y ese vino que está ahí en ese momento. Ellos no lo ven como una figura y sombra o algo simbólico, como el Señor lo hizo, ¿verdad?, en la cena. Dijo, este es el pan que representa mi cuerpo, que por vosotros va a ser partido, y esta es la copa del vino, que tipifica la sangre que por vosotros va a ser derramada, o, ¿verdad?, o los elementos del nuevo pacto. Ellos lo enseñan como que eso en ese momento, ese pan se convierte en el cuerpo, ahí literal, que están comiéndose la carne en el cuerpo de Cristo y se están bebiendo la sangre de Cristo. Esa es la doctrina de la transubstanciación de la Eucaristía, gloria al nombre, que cambian físicamente para convertirse en el cuerpo físico de Cristo. Pablo 3 de 8:54. La hipocresía ritualista en las misas, en todo el sacrificio, la tergiversación de los 10 mandamientos y, ¿verdad?, como les dije, el catecismo, el 1030, que es el purgatorio, la doctrina del purgatorio, que es para purgar o para purificación. Gloria al nombre del Señor. Así que, mire, hermano, nosotros podíamos entrar en muchos otros temas, ¿verdad? Pero muchísimo. Ya básicamente ustedes están viendo la adoración. Ellos ahora dicen que no adoran, que veneran la oración a ídolos, a santos, a los muertos, a los que ellos representan. Estatuas, y pues imagen, más adelante, ¿verdad? Vamos a lo que son no atarás imagen, no de ninguna cosa creada, pero el Señor está hablando. Ellos te dicen que el Señor mandó a hacer los ángeles de la alianza, del arca, pero lo que el Señor está refiriéndose es a la adoración, que no adoren ninguna cosa en el cielo. Gloria al nombre del Señor. Y ahí, ¿verdad? Usted está viendo algunos puntos doctrinales. Gloria al nombre de Jesucristo. Jesús nunca habló de un purgatorio, siempre habló del cielo y del infierno. Gloria al nombre del Señor. Así que bendito el nombre de Jesucristo. Escuche bien la voz de Dios en este día. Estamos aquí, vamos a pasar con el pastor Wilson Ramos a una programación que va a estar ahora entrando al aire y luego nosotros estaremos con testigos de Jehová para terminar. Amén. Hablaremos algo de los mormones y para de sufrir estas otras doctrinas. O sea, Jeremías, que el primer punto fue ¿cuál fue que tocamos de los católicos? Nosotros estuvimos hablando primeramente del comienzo, un poquito de trasfondo histórico, que la iglesia se desarrolló en Jerusalén, el concilio de Jerusalén. María era judía, los apóstoles eran judíos. Sin embargo, usted escucha ahora que la gente dice en iglesia católica, apostólica y romana. No es judía. Fíjense que cambió todo el concepto, ¿verdad? Aunque representa, según lo que es la historia del cristianismo, si usted mira, el origen no fue en Roma. María no era romana. Pedro, el primer papa que ellos dicen que fue el primer papa, no era romano, era judío. Entonces, Pedro tenía esposa, tenía suegra, el que ellos llaman, aunque sabemos que el Señor no estaba estableciendo a Pedro, sino que le está revelando que sobre esa revelación que él había tenido de que él era el Cristo, el Señor le está diciendo, sobre esta roca voy a edificar mi iglesia. He puesto en Sion una piedra, ¿verdad? La cabeza del ángulo, y ya nosotros hemos hablado un poco de eso. Gloria al nombre del Señor. La virginidad de María. Hablamos un poco de la virginidad de María, donde también vimos que María fue conocida o tuvo relaciones con José después de tener a Jesucristo, y que por eso se utiliza la palabra primogénito, porque si María y José no hubiesen tenido otros hijos adicionales, no había que hablar de primogénito.
sino único hijo o el unigénito de María y de José. Ay. Vimos entonces los textos bíblicos de los hermanos de José, que eran, ¿verdad? Incluso Los uno tenía hermanos y las hermanas. hermanos y hermanas, incluso mencionamos los nombres. Jacobo, estaba Judas, estaba José, Simón, estaba Simón y las hermanas. las hermanas. También se dejó claro eso. También estuvimos hablando de que María es intercesora, que hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, que no puede María hablar en el cielo porque solamente son 3 los que dan testimonio en el cielo, ¿verdad? Que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y que tampoco ella tiene la capacidad de estar en el mundo entero para poder interceder, porque si los que le piden en África le piden una cosa, el que está por acá, o sea, hay que estar en todo Ella lugar no para es- poder tener la ella no es capacidad. omnipresente. Claro que no. Ya Y está. que nadie viene al Padre si no es por Él. Gloria al nombre del Señor. Estamos en La resumen. infalibilidad Del Papa. El Papa El tampoco Papa tiene dice que todos poder para pecaron, perdonar. que todos pecaron, no puede perdonar. Dice que todos estaban destituidos. Cuando Juan busca a quien es digno, nadie es digno. Y así fuimos viendo, ¿verdad? Todos esos puntos. Yo sé que ustedes se han gozado. Vamos a pasar, amén, al aire al pastor Wilson Ramos. Seguro que sí. Angelito, coge los controles por allá para pasar al pastor Wilson Ramos y más adelante venimos con ustedes en la programación. Amén. No se vayan porque vamos a entrar más tardecito con los testigos de Jehová, que eso va a estar bien poderoso también. Sí, Amén. eso es así. Dios me los bendiga, hermano. Ya mismo estamos con ustedes. No se vayan de la sintonía.